pero yo siempre me gusta recordar que el mundo del vino, o sea, que al final el vino es un negocio. Es decir, si no es negocio, todo lo demás no existe. Pero no ahora, desde hace 3000 años que llegaron aquí los fenicios y empezaron a producir vino. Lo producían para venderlo, lo producían para generar valor añadido, para generar riqueza. Y por tanto, nunca podemos olvidarnos de que el vino de Jerez, como cualquier otro vino, cualquier otro elemento cultural que tenga este tipo de características, existe porque hay empresarios, porque hay agricultores, por ejemplo, que en vez de dedicar la tierra, esos agricultores, pues a plantar, a sembrar girasol o cebada o a poner unas placas solares, pues ponen viñas, y empresarios, emprendedores que en vez de tener dinero metido en el banco o montar una mercería, pues montan una bodega. Entonces, vaya mi homenaje a los auténticos protagonistas de toda esta historia, los de hoy y los del pasado, que nos han hecho llegar hasta donde estamos. Y tengo que decirlo porque es que muchas veces que se nos olvida y hablamos del cine y la literatura, el vino y la literatura, el vino y el cine, el vino y la pintura, el vino y el negocio. Sin negocio no hay nada. Esto, si desaparece, pues lo encontraremos en los museos, lo encontraremos en los libros, pero lo bonito es encontrarlo en bodegas que están funcionando, en viñas que están produciendo, y por tanto una realidad económica que es un poco de la que yo voy a hablar hoy, ¿no? Por tanto, de entrada, yo la verdad es que lo que me he traído más que una presentación son algunas fotografías para ilustrar lo que les voy contando. He traído he hecho algunas reproducciones también de la memoria de actividades del Consejo Regulador, porque siempre en este tipo de conferencias hay gente que le encantan los números. Yo tengo que decir, yo soy muy de números, pero lo soy un poquito a la fuerza, pero absolutamente todos los números que ustedes se imaginen y más, los mercados, su evolución, los tipos de vino, todo están en un documento que es absolutamente público, que es la memoria de actividades que publicamos todos los años y que está en nuestra página web. Yo he traído algunas de esas páginas que, aunque no se vean porque son muy pequeñitos, pero bueno, me parecía interesante ilustrar algunas cosas con algunos números. Pero bueno, en definitiva, como digo, aquí de lo que se trata hoy es de hablar del negocio, es decir, de esa actividad económica que genera riqueza en un territorio, concretamente en el marco de Jerez, que posibilita generar trabajo, quizá no tanto, y de eso hablaremos también después, como en el pasado, pero hay casi todos los sectores productivos, digamos, han dejado de generar un gran número de manos de obra, ¿no? O sea, antiguamente incluso, no sé, algo como la recolección que se hacía a mano, pues hoy, pero no de la uva, del algodón, absolutamente todos los cultivos, pues se ha mecanizado. Y en ese sentido, hay otros tipos de empleo, quizá de más calidad, pero en términos absolutos, pues se ha reducido mucho el número de empleo. Pero en todo caso, aquí lo que tenemos es un sector económico que está anclado a un territorio. Eso a mí me parece muy, muy importante destacarlo, ¿no? Y hay una serie de factores que son los que unen este lugar en el que estamos, esta ciudad y esta comarca, con la actividad vitivinícola. Uno muy importante en el mundo del vino siempre es la ubicación. Aquí llevamos un montón de años haciendo vino y pudiendo generar riqueza a partir de este producto, entre otras cosas porque estamos donde estamos. Estamos en una ubicación geoestratégica extraordinariamente interesante, entre dos mares, muy cerca de puertos que históricamente han tenido una enorme importancia y por tanto con un fácil acceso a las rutas comerciales, y sobre todo por una serie de condiciones climatológicas, climatológicas y naturales en general, ¿no? La más importante, el suelo, porque casi siempre nos olvidamos del suelo. Hablamos tú has mencionado microclima o tal, pues sí, es verdad, hay un clima muy concreto,
pero el clima de ha cambiado. De las dos marismas, nada más que el Rocío. No pero hace 3.000 años el clima era muy distinto a hoy. La costa era distinta a hoy. Y sin embargo, lo que sí seguimos teniendo es un suelo muy especial, el suelo de Albariza, que como ustedes saben es un suelo de origen orgánico, un suelo que se forma hace 30 millones de años y que, bueno, en aquella época en la que toda esta parte de la península ibérica estaba sumergida y en la que millones y millones de años de sedimentación, de estructuras microorgánicas, de algas diatomeas, radiolarios, espítulas de esponja, etcétera, etcétera, pues terminan generando un suelo que es un suelo mágico, el suelo que nos permite, bueno, pues que a pesar de que aquí llueve mucho, pero a destiempo, la planta se nutra de la humedad que necesita. Pero los lugares no son solamente un suelo y un clima y una ubicación, los lugares son también una historia, y nuestra historia también es fundamental para esa vinculación que se ha establecido entre este producto y este lugar. Bueno, la historia del marco de Jerez es la historia del vino. Ustedes saben que los fenicios, cuando llegan hace 3.000 años, nos trajeron dos cosas de extraordinaria importancia. La primera, el alfabeto. La historia empieza aquí con los fenicios. Antes era prehistoria, puesto que no había registros escritos. Tampoco es que queden muchos los fenicios, pero llegaron con su alfabeto y trajeron otra cosa muy importante, trajeron el vino. Así que realmente tenemos mucho que agradecerle a los fenicios. A partir de ahí el vino ha sido un hilo conductor. Y a partir de ahí ese producto, el producto de la vid, el producto de la elaboración, de la fermentación del zumo de la uva, pues ha sido, como digo, una forma de generar riqueza en la zona y de generarla por una vía muy particular, como es la exportación. Nuestros vinos son como son porque son vinos viajeros, son vinos que a lo largo de, bueno, desde la más remota antigüedad, pues se han exportado. Y esa exportación es la que ha generado el vínculo con el territorio. Es decir, si el vino no se exportara, no se habría bautizado. Quiero decir que cuando un vino se exporta, o cuando un queso se exporta, cuando un aceite se exporta, cuando un producto se exporta, tiene que tener dos características. Una, tiene que ser bueno, ¿no? Porque si no, ¿quién lo iba a querer? Vamos, tú haces vino para bebértelo tú, porque no hay otro, ¿vale? Pero si se exporta es que es apreciado en otro sitio. La segunda característica tiene que ser la estabilidad. Pero claro, cuando nuestros vinos empiezan a tener cierto éxito, y estoy hablando de época romana o posteriormente ya a partir del siglo XV, inmediatamente se identifica ese producto de una cierta calidad con un nombre, con el nombre del origen. Así que realmente hay una vinculación con esta tierra, con sus distintos nombres. Ustedes saben, por ejemplo, que en el mundo anglosajón siguen utilizando el nombre árabe de la ciudad de Jerez. Por eso se llama Sherry. Sherry no es más que la transliteración inglesa del nombre árabe de Jerez, Sherish. Entonces, pero siempre hay una identificación con el lugar y por tanto una vinculación de esa generación de riqueza, de ese producto que sirve para generar valor añadido con el lugar. Así que, bueno, pues nosotros tenemos que estar muy agradecidos porque hay una cosa clara: los que nos precedieron hicieron las cosas bien. Es decir, se ha generado a lo largo de muchas generaciones una reputación. Al final, tener una imagen, tener una demanda, tener un prestigio, es por una acumulación de estar mucho tiempo haciendo las cosas bien. Evidentemente, no toda la historia de los vinos de Jerez, bueno, que realmente, aunque yo me remonto a 3.000 años, porque soy andaluz, soy exagerado, y porque además es verdad, pero los vinos de Jerez que hoy conocemos, como ustedes saben, tienen 250, 300 años, a partir del siglo XVIII, cuando hay una serie de circunstancias también históricas que determinan la aparición de una serie de elementos que son los que nos identifican: sistema de criadera y solera, la crianza biológica, la fortificación como medio digamos, como instrumento enológico. Todo eso surge en el siglo XVIII. Entonces, desde el siglo XVIII hasta hoy, pues ha sido, vamos a decir que ha sido una historia de éxito, en el sentido de que aquí estamos, ¿no? Pero claro, no sin, bueno, como dicen los ingleses, ups and downs, Es decir, ha habido momentos mejores y momentos peores.
momentos de auténtico expansión y momentos de crisis. De hecho, ahora mismo estamos saliendo, yo diría que saliendo de un momento de crisis. A nosotros los finales de siglo siempre se nos han dado mal. Final del siglo XIX, final del siglo XX se nos dan mal. Pero bueno, ahora hablaremos un poco de eso. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿O cuál es un poco la enseñanza cuando uno mira hacia atrás y ve que, bueno, pues durante 280, 300 años se han hecho las cosas lo suficientemente bien como para crear un prestigio, como para crear una imagen, como para poder generar un valor añadido del que vivan muchas familias y que luego genere otras cosas, porque realmente muchas veces pensamos en los sectores, pero una comunidad se beneficia de muchas formas de los sectores productivos: la hostelería, el transporte, los suministros, en fin, hay muchas cosas que tienen turismo, por supuesto. Hay muchas actividades que de alguna forma están. Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir haciendo las cosas bien, tenemos de alguna forma que tratar de ese legado que hemos recibido, pues de no solamente honrarlo y estar orgullosos, sino de tratar de ver cómo cuando uno recibe una herencia tiene dos posibilidades: o se la pule o la pone a trabajar, o la ordeña, o directamente procura seguir con ese legado generando riqueza para las generaciones siguientes, que es lo que creo que es lo que están las personas que hoy en día son los protagonistas de este negocio, los viticultores y los bodegueros. Para que nosotros entendamos que un poco mi objetivo en esta primera o en esta conferencia, para luego, insisto, me gustaría que hubiera un cierto diálogo, para que ustedes entiendan el negocio del vino Jerez, porque claro, el vino Jerez, como tantas otras cosas, como tantas otras cosas que ni nos van ni nos vienen, tenemos opiniones muy fuertes, ¿verdad? Hay veces que la gente tiene la solución, y a mí me encanta cuando la gente tiene opiniones fuertes. Es que lo que habría que hacer es esto, o habría que hacer aquello. No, pues nada, fenomenal. Pero yo creo que para realmente poder opinar del vino Jerez desde el punto de vista del negocio, creo que hay que tener algunas cosas claras. Hay alguna premisa que me parece que hay que conocer para, pues emitir una opinión fundada. La primera es que a diferencia de otros vinos y de otras denominaciones de origen general, la de Jerez es una actividad vitivinícola extraordinariamente diversificada. Yo tengo mucha relación con otras denominaciones de origen, con la gente de Rioja, con la gente de Rías Baixas, con la gente de Champán, con muchas. Y, hombre, en el Consejo Regulador de Rioja, todos y cada uno de los vocales que se sientan en el pleno están pensando en vino de Rioja, porque esa es la actividad a la que se dedican. Créanme ustedes si les digo que cuando yo miro el pleno del Consejo Regulador, miro a ese señor de ahí y me dice, bueno, de verdad, este lo que vende es brandy, y ese de ahí de verdad lo que vende es vermú, y aquel vinos tranquilos, y aquel no sé qué, y aquel no sé qué, y aquel de allí vinagre, pero el vinagre al fin y al cabo es una denominación de origen. O sea, lo que quiero decir con esto es que, pero eso no es ni malo ni bueno, eso es una circunstancia que hay que conocer. En Jerez siempre se ha diversificado, porque tampoco es algo de ahora, Yo tengo en el Consejo una colección de etiquetas antiguas muy bonitas, que es el legado Sotomolina. Yo tengo algunas etiquetas expuestas en unos cuadros en mi despacho y me fijo en las 30 o 40 etiquetas que hay en cada uno, y ahí me encuentro, por supuesto, vino Jerez, quina, ginebra, oporto, champán, por supuesto ponche, coñac, que es como lo llamábamos antes al brandy, champán, en fin, una cantidad. Es decir, Jerez siempre ha sido un sector vitivinícola peculiar, en el que hemos tocado muchas teclas. Eso tiene, como digo, eso no es ni bueno ni malo, eso es una circunstancia que tenemos que entender, porque esa diversificación ha hecho que muchas veces este sector siga a flote, a pesar de las crisis, porque en el mundo del vino hay tendencias, y hay veces que las tendencias no nos son favorables, pero bueno, hay empresas que han podido sobrevivir, pues porque no solamente vendían vino, sino que vendían a lo mejor
ponche, por ejemplo, como tú has mencionado, o vermú, o lo que sea, ¿no? Entonces, esa diversificación yo creo que es muy importante tenerla en cuenta porque, bueno, puede ser un elemento, digamos, compensador, como digo, de esas tendencias. Hombre, tiene la parte negativa de que muchas veces a lo mejor las propias compañías ponen más énfasis en otros productos que en el propio vino, ¿eh? Y entonces, bueno, pues el foco también es muy importante para poder realmente, bueno, impulsar un determinado negocio, ¿no? Hay que entender también que estamos en un mundo muy especial. Es una actividad, es un producto el que nosotros vendemos, que es una bebida alcohólica. Y eso tiene sus matices también, hay que entender que eso también tiene una serie de condicionantes. El vino es probablemente de los productos más regulados que existen. Fue de los primeros que se reguló, porque es un producto muy antiguo, que ha acompañado a la humanidad durante muchísimos siglos y bueno, siempre ha tenido una regulación muy prolija, ¿eh? Nosotros tenemos, bueno, la parte de regulación del Consejo Regulador, si me apuran ustedes, quizás es lo de menos, porque por encima está la autonómica, la nacional, la comunitaria, y además regulado desde distintos puntos de vista, no solamente desde las peculiaridades de una denominación de origen, sino también, por ejemplo, desde Hacienda, porque al fin y al cabo el alcohol pues también es un producto sujeto a fiscalidad, ¿eh? Así que en ese sentido, pues ya el hecho de ser una bebida alcohólica le confiere cierta complejidad. Pero también es que estamos viviendo unos momentos un poquito complicados para las bebidas alcohólicas, ¿eh? Estamos en un momento en el que hay, bueno, pues una serie de tendencias, o si me apuran incluso una serie de ideologías que penalizan este tipo de productos, ¿eh? Lo mismo que penalizan, pues no sé, el azúcar, las carnes rojas, las grasas, en fin, quieren hacer de nosotros los muertos más sanos del cementerio, parece. El caso es que nos estamos enfrentando, y ese es un riesgo muy importante, pero muy importante, a una serie de, bueno, pues de riesgos derivados del hecho de que somos un producto alcohólico, un producto que contiene alcohol. Antes era una cuestión, yo diría, de los países del norte y los países del sur, es decir, en el norte el alcohol tiene o las bebidas alcohólicas tienen otra función, mientras que en el mundo mediterráneo, en el mundo del sur de Europa, pues tienen más una función de convivialidad, es decir, para nosotros siempre ha sido parte de la dieta, exige una moderación evidentemente en su consumo, pero bueno, y la verdad es que en los últimos años pues vemos con mucha preocupación cómo incluso desde la propia legislación nacional pues limitan muchísimo nuestra actividad, desde el punto de vista del etiquetado, desde el punto de vista de la promoción, por supuesto desde el punto de vista impositivo, etcétera, etcétera. Y luego también, pues lógicamente es un mundo que está sujeto a moda, a tendencias, ¿eh? Muchas veces todo esto que estoy comentando de la actividad o de las presiones del lobby antialcohol, pues tiene que ver un poco con una sociedad que es una sociedad distinta, una sociedad que consume de otra forma, o sea, el vino en una enorme cantidad de familias ya no es algo de consumo diario, cuando hasta hace 20, 30 años o algo más, quizás 40, pues cuando se ponía a la mesa se ponía el pan y el vino, se ponía la botella de vino. Entonces, bueno, hay que entender que hay otras tendencias, que hay otras formas de consumo y por tanto es muy importante que podamos adaptarnos. En esa adaptación, eso es lo que ha estado Jerez, pues yo creo, toda la vida, y yo antes les decía que, claro, en ese sentido ha habido crisis, ha habido momentos difíciles, ha habido momentos en los que precisamente el tener una cartera diversificada pues ha ayudado a muchas empresas a subsistir, pero bueno, al final para muchas de las compañías, aunque haya otros apoyos, el vino tiene una importancia dentro de sus cuentas o dentro de las empresas que trasciende de lo meramente económico. Es también una especie de rasgo de identidad. Adaptarse a las tendencias es fundamental. Lo que pasa es que, claro, las tendencias van cambiando
y algunas veces un negocio como el nuestro es difícil que evolucione a la misma rapidez que evolucionan las tendencias. Nosotros, como ahora vamos a ver algunas cifras y algunas cosas para que ustedes tengan una idea de cuáles son las dimensiones y por dónde nos estamos moviendo en la actualidad, a mí me gustaría hacer un poquito de contexto, ¿no? Nosotros en los años 60 del siglo pasado pues no vendíamos mucho más de lo que vendemos ahora. En los años 50, 60. Lo que pasa es que luego hubo un boom tremendo. Y Jerez se introdujo, digamos que Jerez supo surfear muy bien una serie de tendencias que hubo en el mercado, pero que son unas tendencias que en su momento nos ayudaron extraordinariamente, pero que hoy, bueno, pues no nos ayudan tanto, porque el mundo ha cambiado. En los años 60, cuando determinados mercados de Europa pues terminan ya de salir de la posguerra, los años 50 fueron años muy duros, en los años 60 ya en Alemania, en los Países Bajos, en Bélgica, en el Reino Unido, pues la gente empezaba a manejar un poquito de dinero y empezaban a encontrar razones para lo que llaman los ingleses el self-rewarding, es decir, para darse pequeños homenajes, En ese momento el vino de Jerez, que hasta entonces era algo bastante elitista, porque el vino de Jerez era caro y no era para todo el mundo, pues en esos momentos el vino de Jerez, digamos, se convierte en algo de consumo diario. ¿Cómo es posible eso? Bueno, porque aparecen también una serie de fenómenos en los mercados de la distribución, las grandes cadenas, las famosas marcas blancas, en definitiva, los productos, digamos, en los que se están poniendo al alcance de los consumidores una enorme oferta de productos que antes eran mucho más restringidos. Eso también fue posible porque aquí, desde el punto de vista nuestro, aparte de que hubo, bueno, pues una serie de empresarios y una serie de iniciativas privadas, pues lo que hubo también fue un impulso público brutal. En los años 60 aparecen una serie de mecanismos que permiten situar productos que tienen, como los nuestros, un coste relativamente alto de producción a precios muy competitivos en el mercado. Había mecanismos como la desgravación fiscal a la exportación, el crédito al capital circulante. En definitiva, desde papá Estado se estaba impulsando la exportación porque, bueno, había que generar divisas y en ese momento ni el turismo era en España el que es hoy, ni teníamos otros sectores exportadores. Las pocas divisas que entraban en España venían fundamentalmente por la vía de las remesas de inmigrantes, ¿no? Entonces, con todos esos mecanismos, con todas esas ayudas, pues fuimos capaces de poner en el mercado pues un producto de calidad como es el vino de Jerez, que en aquella época había que criar un mínimo de 3 años y una planta pues no empezaba realmente a producir hasta el 4.º año después de haberse plantado. Entonces un producto con un coste relativamente caro a un precio muy accesible, lo cual lo hizo extraordinariamente popular en esos momentos. Eran momentos en los que un producto con un contenido alcohólico relativamente alto, nosotros lo que exportábamos eran fundamentalmente creams, mediums, vinos que tienen 18 grados, 19 grados, pues en ese momento era justo lo que el mercado estaba demandando. Eso hace que de las 6.000 y pico hectáreas que teníamos inscritas en el Consejo al principio de los 60, terminemos en los años 80 con 23.000 hectáreas, ¿no? Pero claro, como decía antes, las tendencias del mercado evolucionan y nuestro negocio tiene una cierta rigidez, tiene bastante inercia. 7 años, desde que decido que necesito producir mucho más para satisfacer la demanda hasta que realmente el vino termina siendo exportable. 4 de plantar la viña, 3 de envejecer, así que para cuando ese caño de vino de las 23.000 hectáreas empieza a llegar al mercado, bueno, pues ya esas tendencias, ese crecimiento que parecía imparable, pues no es el mismo. Bueno, esa fue la crisis que muchos de ustedes probablemente recordarán. En el año 91 hizo ya auténtica eclosión, ¿no? Porque
fue prácticamente a partir de la segunda mitad de los 80 cuando empezamos a darnos cuenta de que teníamos mucha más capacidad productiva de lo que el mercado estaba dispuesto a absorber. Y entonces, bueno, pues tenemos que reposicionarnos, ¿no? Tenemos que reposicionarnos y en cierta medida tenemos que intentar volver a ser lo que éramos, ¿no? Porque, claro, el vino de Jerez barato es muy complicado, competir con otros vinos o con otras bebidas alcohólicas que tienen un carácter más industrial o que tienen un ciclo de producción mucho más corto, que no se envejecen o que son de otras materias primas que no necesitan los cuidados y los costes que tiene una viña, pues es muy difícil, ¿eh? Si a eso se le añade el hecho de que estamos hablando de un producto de alto contenido alcohólico y cambian las tendencias, pues bueno, realmente eso lo hace todo bastante más complicado. Entonces, ¿dónde estamos hoy? O sea, ¿cuál es la situación? Como digo, en un determinado momento el vino de Jerez accede a los grandes canales de venta, a los supermercados, a los discounters, a los hipermercados, pero claro, y esa sigue siendo una parte importante de nuestro negocio. Ahora bien, ¿es la parte de nuestro negocio que tiene futuro? Pues yo no voy a dar una respuesta, porque habrá empresas que se enfoquen más a ese negocio y otras que se enfoquen a otro. Viendo lo que son las estrategias de las distintas bodegas hoy en día, para mí está muy claro que la inmensa mayoría de las bodegas están optando últimamente por un posicionamiento diferente, ¿eh? Hombre, ya nos gustaría que el vino Jerez fuera para todo el mundo, pero claro, lo importante es que ese todo el mundo pague adecuadamente el vino Jerez, y a lo mejor la conclusión entonces es que no puede ser para todo el mundo, ¿eh? Entonces nosotros estamos ahora mismo en un momento, yo diría, de reposicionamiento, al que nos está ayudando evidentemente eso que decía yo antes, la enorme diversificación que tienen muchas de nuestras empresas. ¿Significa eso que no se pueda vivir exclusivamente del vino Jerez? No, hay empresas que viven exclusivamente del vino Jerez, pero claro, muy claramente posicionado en el segmento alto, en el segmento de más margen, de más precio y evidentemente con un volumen más menor. Como decía, yo he traído algunas cifras para que ustedes vean. Nosotros estamos vendiendo ahora mismo unos 24 millones de litros de vino Jerez, son unos 30 millones de botellas. Ha habido oscilaciones en los últimos años, pero la tendencia a largo plazo es de caída. Tenemos una serie de... Bueno, como ustedes saben, también tenemos una serie una de las cosas que caracteriza al vino de Jerez, su enorme diversidad también de productos. Hoy en día, con cifras del año pasado, la manzanilla supone el 24% de las ventas de vinos de nuestras denominaciones. El resto, el 75%, son vinos de Jerez Sherry, de los cuales un 21% es fino, un 22,8% es cream, un 14,3% son los medios. En fin, hay una gran, como digo, hay un reparto bastante grande. Todas estas cifras están disponibles en nuestra página web, o sea que, ¿cuáles son los mercados? Bueno, pues el mercado nacional es el que mejor ha aguantado, por decirlo así, desde el punto de vista de volumen, es el que en los últimos años se ha mantenido más estable. ¿Por qué es eso? Bueno, entre otras cosas, porque es un mercado en el que hay un menor porcentaje de marcas blancas, hay un segmento barato, sin duda hay un segmento barato, pero en mercados como el Reino Unido, como los Países Bajos o como Bélgica, hay un porcentaje altísimo, en Holanda, por ejemplo, en los Países Bajos, porque ustedes se hagan una idea, prácticamente casi el 80% de lo que hemos venido vendiendo en el pasado eran marcas blancas. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la parte del mercado que estamos perdiendo. Esa es la parte del mercado que resulta muy difícil mantener si lo que queremos es generar valor añadido. Buenas noticias, pues que los precios medios suben. Hombre,
también dirán algunos que a la fuerza ahorca, porque también ha subido la materia prima, pero sí es verdad que si nosotros vemos la evolución de los precios medios de exportación, por ejemplo, en el último año, pues los precios subieron el año pasado con respecto al anterior un 15,3% los precios de exportación. Esto tiene que ver, como les decía antes, con que se está produciendo un cambio en el mix de productos que vendemos. Es decir, por ejemplo, hay otro cuadro interesante en la memoria, no sé si lo es, pero bueno, ustedes los pueden ver, y es que la cúspide de la pirámide, es decir, los vinos más caros, los 12 años, 15 años, los BOS, los BORS, eso sigue creciendo. Eso sigue creciendo, En el año 94, pues crecía, 2024, pues subió un 5 y pico % ese segmento. Es decir, de alguna forma, las cifras lo que nos están indicando que si hay un futuro para el vino de Jerez es en el ámbito de la calidad y por tanto del precio y por tanto, bueno, pues de generar, como digo, de seguir generando reputación, no vivir de la reputación que se creó. Antes les decía que cuando uno recibe un legado tiene dos opciones, o vivir de él o contribuir a que siga creciendo, ¿no? Entonces, hombre, a mí me da la sensación que en algunos casos hemos abusado del nombre Jerez o del nombre Sherry. Pero bueno, yo no voy a juzgar en absoluto lo que han hecho en el pasado, porque creo que en fin, lo que hacen las empresas en cada momento responde a las circunstancias y a las demandas del mercado. Como decía, en ese contexto en el que estamos ahora, ¿qué se puede hacer? Pues seguir apostando precisamente por generar imagen, por generar valor, por generar prestigio, porque el nombre Jerez pues siga siendo algo que te añade, algo que te permite un plus en el mercado. Eso lógicamente tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la promoción. Insisto que en la página web del Consejo viene la memoria y ustedes pueden ver un poco todo lo que se hace. Claro, todo lo que se hace colectivamente, pero luego lo importante es lo que hacen las empresas, porque como yo les decía antes, los verdaderos protagonistas de este sector pues son los empresarios que deciden apostar por él, ¿no? ¿Cuál es el reto? Hombre, el reto es seguir haciendo que Jerez sea lo suficientemente atractivo como para que haya agricultores que sigan apostando por tener viña en vez de tener olivo, pongo por caso, y que siga habiendo emprendedores que inviertan, ¿no? ¿Hay oportunidades? Pues claro que hay oportunidades. Yo tengo la obligación de ser optimista, pero es que realmente es curioso porque muchas veces cuando analizamos las cifras y hay un cierto pesimismo, viene gente desde fuera que son los que te animan, ¿no? Y hay, antes les decía que en esa enorme diversificación hay muchas cosas que están anexas de alguna forma, o que aunque la denominación de origen es lo que nos ancla a este territorio, la DO es la que hace que este sea un negocio que no se puede deslocalizar. Luego a su alrededor, como digo, surgen muchas actividades, ¿no? Y surgen actividades, pues por ejemplo, como todas estas que he mencionado, ¿no? Pues los vermut, o ahora habrán visto ustedes cantidad de bebidas gasificadas, lo que llaman los spritz, ¿no? Pues el Croft Twist, el Derby, en fin, todos estos que van surgiendo, bueno, porque tratan de adaptar el producto que nosotros hacemos, o por lo menos una parte de ese producto, a las demandas del mercado. Pero también está, como digo, el tema del vermut, o el mundo de los cócteles, o el mundo y está también el mundo del envinado, Ustedes habrán oído hablar del Sherry Cask. Bueno, pues Sherry Cask es una actividad histórica en Jerez, porque en Jerez siempre se han hay bebidas como el whisky escocés de alta calidad, que siempre ha utilizado la bota de Jerez, pero que en los últimos años y por una serie de circunstancias, entre otras que lo hemos regulado, porque antes vendían Sherry Cask desde Huelva, desde Córdoba, desde Málaga, desde cualquier lado, pues desde que se ha regulado y desde que, bueno, pues ha habido una serie de apuestas muy firmes por parte de algunos productores, pues está
conformando otra forma de generar riqueza asociada al nombre Jerez, en este caso al nombre Sherry, muy importante, ¿no? O el mismo enoturismo, ¿no? Que también está demostrándose como una actividad complementaria absolutamente importantísima para casi todas las bodegas. Aquí lo importante es ver, y me van a permitir la expresión, hasta dónde se puede estirar ese chicle, ¿eh? Hasta dónde podemos nosotros seguir utilizando el nombre Jerez y el nombre Sherry sin que se nos olvide que lo que da sentido a todos esos negocios es el vino Jerez, es el Sherry, ¿eh? Y por tanto hay que seguir alimentando esa marca, hay que seguir invirtiendo en ella, hay que seguir nutriendo ese legado. Evidentemente todo aporta, evidentemente todo, bueno, pues pues yo decía antes que algunas veces desde fuera nos recuerdan el poder o la potencia que tiene la marca Sherry, ¿no? Aquí no vendrían determinadas empresas si no estuvieran convencidas de que poner Sherry, en este caso Sherry Casa, en su etiqueta le añade prestigio, ¿eh? Entonces yo creo que nosotros en ese sentido, para nosotros ese tipo de cosas es muy importante para retroalimentarnos sin perder de vista que lo fundamental para que haya enoturismo, para que haya, en fin, todas estas actividades que he dicho, es que Jerez, el nombre Jerez aplicado a vino, o el nombre Sherry, pues siga teniendo el prestigio que se ha ido creando a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Bueno, como les digo, yo lo que quería era llevarle a su ánimo algunas cosas, algunos elementos que son peculiares, y que hacen peculiar y que hacen distinta a esta denominación con respecto a otras, cuando hablamos de lo que es puramente el negocio. Pero bueno, lo que me gustaría es, bueno, es que aquellas inquietudes, yo sé que muchos de ustedes, porque claro, la prensa últimamente se ha centrado mucho en algunos mercados, como Estados Unidos, con el tema de los aranceles y tal, pero bueno, Estados Unidos es un mercado que es el cuarto mercado, no es un mercado, para nosotros ha tenido más impacto el Brexit, por ejemplo, el Brexit y todos los impuestos con que los británicos están teniendo que pagar el Brexit, bueno, eso nos ha afectado de una manera mucho más severa en un mercado que para nosotros era mucho más importante. El tema de los aranceles ya veremos porque hasta agosto ya no se ha terminado de deshojar la margarita. Hasta entonces lo que hemos tenido es una enorme incertidumbre, que es lo peor que puede tener un negocio, ¿eh? A partir de ahora, bueno, pues ya sabemos cuál es el arancel y las distintas bodegas tendrán que ir acomodándose a eso y ver cuáles son los precios finales a los que pueden vender sus productos, ¿no? Insisto, como último mensaje, y ya ustedes me van haciendo las preguntas que quieran, ahora mismo el momento de Jerez es un momento, yo creo que ilusionante, tenemos por delante proyectos muy bonitos, un momento difícil, desde luego muy difícil para los que apuesten por el Jerez barato, muy difícil, ahí tenemos pocas posibilidades de competir, por tanto probablemente una buena parte de lo que hoy vendemos en el segmento más bajo de precio lo seguiremos perdiendo y eso afectará a nuestras cifras en volumen, pero si seguimos como hicimos en el año 24, a lo mejor si se hacen las cosas bien y los precios se van mejorando, resulta que vendiendo menos ingresamos más, que es exactamente lo que pasó en el año 24, vendimos menos volumen pero facturamos más euros, Y nada más, muchas gracias, me quedo a sus preguntas, Bueno, yo quería romper el turno de preguntas con una cosa que pasó, una anécdota, que la sección Jerez y Cultura visitamos en su día el archivo histórico de González Díaz, y después de la visita magnífica, sobre todo de las botas, de las distintas tonerías que tienen, ¿no?, de los cascos, bueno, fue una visita maravillosa. Estaba allí Manuel Pérez Cerdán y Jesús Anguita, y entonces pues yo creía que nos iban a ofrecer un Tío Pepe, un Solera o un Alfonso, y al final no, primero porque estaba empezando a estar de moda el vermú,
Y voy a la redacción esta, que en el archivo histórico de José Leguía miró Pérez Celdán y dice, allí está la receta magistral de donde se hacía el vermú originario, y la estamos. Voy a esto de que muchas veces estos nichos de mercado y tanta experiencia que tenemos, quizás había que ver también esas cosas que hacíamos antes, ¿no? O sea, por ejemplo, no solamente esas cosas de... porque Manuel Domensurita también me contaba esa labor que hacían los representantes en Europa, o sea, ciertas cosas que a lo mejor es muy romántico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero que a lo mejor en esas cosas que ya hemos hecho, donde está una de las soluciones, ¿no? ¿O es difícil? A ver, sí, hay que conocer lo que se ha hecho y ver qué es de lo que se ha hecho puede ser relevante hoy en día, pero vamos, yo creo que aquí en Jerez normalmente tenemos cierta tendencia a la nostalgia, ¿eh? Sí. El trabajo que hicieron los representantes, yo fui representante, yo me he tirado 15 años pateándome el mundo vendiendo vino de Jerez, bueno, pero muchos mercados, pero que todavía pero lo que quiero decir es que hoy el mundo no funciona exactamente así. Hoy, por ejemplo, es mucho más importante el mundo de la venta online, por ejemplo, sí, es extraordinariamente importante. O el enoturismo, de verdad que el enoturismo no nos damos cuenta, pero tiene una enorme importancia. Nosotros estamos vendiendo un producto que no es una simple bebida, estamos vendiendo un producto que te lleva a un territorio, que te sugiere cosas, y entonces hoy en día que la gente viaja muchísimo más, por las bodegas del Marco de Jerez pasaron el año pasado 415.000 personas. A lo mejor no tendrían que pasar tantas, a lo mejor, pero y tenía que pasar, ¿cómo te diría? Porque muchas veces estamos obsesionados por el volumen, ¿no? A lo mejor lo importante es que aprovechemos la gente que pase por aquí y que hagamos consumidores, ¿no? La distribución es muy importante. Pero, por ejemplo, hay cosas que eran extraordinariamente importantes en el pasado y hoy, bueno, pues no son tan... Las ferias, por ejemplo, en las ferias antes se iba a las ferias a vender, hoy en día no se vende en las ferias, digo en las ferias comerciales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante conocer el pasado, sí es verdad que hay cosas que vuelven, pero lo que hay es que estar un poco atento a las tendencias de futuro. Y en todo caso, yo lo que creo también es que, hombre, el vino de Jerez tiene unas peculiaridades. Muchas veces tendemos a hablar del mercado y tendemos a hablar de los consumidores, ¿no? Es decir, es que el consumidor lo que quiere, o es que el consumidor, yo siempre pregunto, ¿qué consumidor? Porque es que hay gente muy diferente, hay gente muy distinta. El mundo hoy en día ya no, o sea, incluso cuando haces una estrategia de marketing, no haces una estrategia geográfica, sino que haces una estrategia por segmento, desde el punto de vista de cuáles son las cosas que motivan, y entonces tú con determinada campaña de comunicación online, tú puedes estar accediendo a gente de distintos países, pero que son gente que a lo mejor tienen más receptividad a tus productos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una campaña que se llama, hacemos en noviembre, la Sherry Week, en la que a través de unas plataformas terminamos conectando gente de 40 países y se hacen actividades. El año pasado se hicieron 2.000 y pico actividades durante esa semana y bueno, son gente que, ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, tienen en común que son aficionados a los vinos, que son aficionados a la gastronomía, que han descubierto el vino de Jerez en un determinado momento. Es decir, nosotros y cualquiera que haga marketing hoy en día sabe que las campañas masivas son campañas en las que tiras mucho dinero, porque tú estás haciendo un anuncio, tú estás haciendo algo masivo y hay solo un porcentaje de la gente que está viendo, hombre, salvo que sea un producto de uso masivo. Pero si tú estás vendiendo un coche de alta gama, evidentemente ponerlo en determinados medios publicitarios, pues ya sabe que estás gastando dinero para llegar a gente que jamás van a comprar ese coche, ¿eh? Entonces, yo creo que el mundo hoy en día, desde el punto de vista de la comunicación, ofrece oportunidades para tratar de encontrar a las personas que pueden estar preparadas para consumir nuestros productos, que desde luego es un producto, y lo voy a decir aquí en Jerez, que todo el mundo da, un producto que no es fácil,
Es que eso muchas veces dice, oye, esta gente son unos, hay que ver, son unos mamarachos, esta gente no saben vender, que no saben vender. Yo le pondría a cualquiera de ustedes a que coja a un consumidor y por primera vez en su vida le dé una copa de fino. Por primera vez en su vida. Entonces nosotros tenemos pero lo que sea. O sea, lo que quiero decir es que nosotros tenemos un producto muy peculiar, que es verdad que en un determinado momento, por una serie de circunstancias, se vendió de forma absolutamente masiva, pero el mundo hoy en día no va por ahí. Para que sea masivo, a lo mejor hay que venderlo disfrazado de spritz, hay que venderlo disfrazado de una de esas bebidas carbonatadas, pero hay un mundo enorme, aunque nosotros muchas veces dicen, no, es que el Jerez es un producto de nicho. Bueno, me da igual, si el mundo es inmenso, ese nicho, sumando un nicho aquí, otro allí, otro allí, yo puedo encontrar un montón, vamos, que nosotros solo tenemos 7.000 hectáreas. Entonces, con esto lo que quiero decir es que lo que hay es que vender bien, lo que hay es la capacidad de venta que tengamos, intentar encontrar a esos consumidores que están dispuestos a pagar lo que de verdad vale el producto que nosotros hacemos. Yo sé que esto se dice muy fácil, pero luego es complicado, ¿no? Porque siempre hay una inercia y a muchos de nuestros consumidores les sube la copa de fino en el bar de 2,50 a 3 y te dicen, bueno, pues estos tíos que se han creído. Entonces, realmente es un producto que tiene su complejidad, eso yo creo que tenemos que entenderlo, pero que tiene unas posibilidades tremendas porque el mundo es muy diverso, porque hay una cosa que a nosotros, vamos, yo creo que es lo que más fortalece o más fortaleza le da a Jerez, es que no cabe la más mínima duda que es un producto de una extraordinaria calidad, pero para quien sepa apreciarlo. Por tanto, no podemos hablar del consumidor. Lo que hay es que buscar los consumidores que aprecien y paguen lo que nosotros hacemos. Sí. Ahí está el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas. Sí, se oye. Le oigo, sí. ¿Hola? Sí. ¿Se oye? Hola. Hola. Ese sí. Buenas tardes. Vamos a ver. Yo quería preguntar, porque yo estoy enamorado del vino. Pero póngase el micrófono. Soy un enamorado del vino de Jerez. Quería preguntar. Vamos a ver. Y hay que vender Jerez. Y hay que vender la calidad que se está vendiendo hoy. Yo, como llevo muchos años conociendo. Yo lo que quiero preguntar es si hay familias vinateras, hay futuro. Claro. Verás, pregunto, la de hoy porque el vino es quererlo. Y quién lo entiende, las familias que lo llevan. Pero ¿hay futuro después de esa familia de hoy? Bueno, ese es el reto. El reto, como, vamos, yo he terminado diciendo que el reto grande que tenemos es que siga habiendo protagonistas de esta historia, que los protagonistas son los viticultores y los bodegueros. Entonces, hombre, yo sí le puedo decir que este año tenemos más bodegas que el año pasado. Ahora son bodegas muy pequeñitas, Entonces, claro, pero yo creo que hay algunas cosas que pueden ayudar a que siga habiendo emprendedores. El negocio del vino de Jerez, tal como lo conocemos, el vino de Jerez que nos gusta, un oloroso, un amontillado, un palo cortado, tal, es muy difícil entrar en ese negocio, es muy difícil, porque para tener un soleraje de un buen fino, de un buen amontillado, te hace falta muchos años, una inversión muy grande, muy sostenida durante mucho tiempo. Entonces hay unas barreras de entrada importantes a ese negocio. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo aquí en el marco de Jerez? Pues que se están haciendo unos vinos que son vinos sin envejecer o con muy poquito envejecimiento, que son los que, bueno, vinos blancos, que están permitiendo, bueno, hay quien los llama de pasto, a mí la palabra de pasto no me seduce demasiado, también, pero bueno, en definitiva que estamos viendo cómo hay viticultores que acceden a la producción de vino, o jóvenes enólogos que salen. Nosotros tenemos una facultad fabulosa, tenemos enólogos formados en Puerto Real que están por toda España,
Pero claro, si ellos quieren hacer, hombre, pueden, y hay muchos de ellos que están trabajando en bodegas, o sea, que en bodegas de aquí. Pero si ellos quieren tener su proyecto personal, no lo pueden tener con vino de Jerez, muy difícil. Se tienen que tener muchos años envejeciendo vino hasta que puedan vender un oloroso que usted y yo pudiéramos decir, oye, esto está bueno. Ahora, si empiezan por ese tipo de vino, si empiezan a hacer vinos que además muchos de ellos se están vendiendo a unos precios estupendos y que de alguna forma pueden ser la puerta de entrada también de muchos consumidores al mundo del vino de Jerez, pues yo creo que hay futuro, Entonces, hombre, yo no tengo la bola de cristal, yo creo que la tendencia que veo ahora es una apuesta por la calidad. Yo creo que estamos bebiendo mejores vinos de Jerez ahora que nunca, creo, de verdad. Yo opino igual. Yo creo que ahora mismo hay unos vinos estupendos porque tenemos mejores técnicos. Hombre, quiero decir, no estoy desmereciendo a nadie, por favor, o sea que esto es un sistema de solera que cada generación cuenta, pero nosotros tenemos ahora unos técnicos en bodega maravillosos y tenemos unos técnicos en viña muy buenos y entonces yo creo que Jerez tiene que intentar seguir en la senda de la calidad, seguir haciendo las cosas bien, y hombre, yo comprendo que muchas veces la presión de las existencias, la presión de que, oye, tengo que vender porque tengo que vender, pero hoy en día yo tengo la esperanza de que en base a una serie de elementos, y he mencionado algunos de ellos que a mí me parecen importantes, esa futura denominación de vinos blancos me parece importante, los spritz me parecen importantes, el enoturismo me parece importante, en fin, todo ese tipo de cosas que acompañan al vino de Jerez, que son como una especie de satélites del vino de Jerez, pueden hacer que mucha más gente vuelva la mirada hacia el vino de Jerez y conozca el vino de Jerez y se enamore del vino de Jerez, porque las cosas no ocurren así de pronto, o sea, nadie va a coger mañana y sin tener ni repajolera idea sin haber accedido al vino de Jerez, va a ir a una licorería y va a coger, voy a llevar este palo cortado. Eso no lo hace nadie. Entonces yo creo que hay que facilitarle la entrada. Hay otra cosa que no he mencionado, el mundo de los cócteles, la coctelería, que muchas veces se habla aquí de coctelería, ¿cómo va a mezclar vino de Jerez? Bueno, ya, ¿y por qué no? Si eso sirve para que la gente entre en el mundo de los vinos de Jerez, yo creo que es otra vía perfectamente plausible. ¿Alguna pregunta más? Por Dios. No, Jesús, tú vas a preguntar. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar al Ateneo. Me parece que ha sido un éxito enorme el que hayáis logrado tener este tipo de jornada durante 2 semanas. Y también felicitar al conferenciante. Es un lujo tenerte aquí, la verdad. Yo creo que si ha caracterizado algo a los vinos de Jerez es la resiliencia. Y lo has dicho tú muy bien al principio. Es que nos guste o no nos guste, llevamos 3.000. A lo mejor es un poco exagerado, pero prácticamente es la única zona de España que ininterrumpidamente se ha seguido cultivando el vino. Será por algo. Entonces, yo creo que si le caracteriza algo es la calidad. Lo has bordado, de verdad. Se están haciendo vinos muchísimo mejor. Y la calidad hay que pagarla. Entonces, a lo mejor antes, lo acabas de decir, pues íbamos y nos topábamos una copita y nos costaba 2,5 euros. Pues a lo mejor hay que pagar 5. Y los pago a gusto porque lo valoro. Y sé lo que hay detrás, sé la cantidad de gente que hay detrás. Entonces, yo creo que eso es algo que vamos, me ha gustado mucho lo que has dicho porque creo que el camino... Yo soy optimista, yo pienso que el vino de Jerez tiene futuro. Además, el vino de Jerez está ampliando. Tenemos ahí las jornadas internacionales del vino, que es una pasada, todo el mundo los conoce. El turismo que se está haciendo en la provincia de Cádiz, que se está poniendo de moda en los últimos años, desde que 4 políticos lo han puesto de moda. Yo lo digo porque soy del norte, soy de Jerez. Me dicen Jerez vino, enseguida, pero automáticamente ya está todo el mundo relacionando. Es un vino que no entra fácil. Yo la primera vez que llevé aquí me llevé una sorpresa enorme, porque las primeras navidades que cuando fui a León llevé a mis hermanos botellas de fino y manzanilla, y bueno, no os podéis imaginar la cara que me pusieron. Para mí fue una decepción enorme. Yo lo que había aprendido con Carmelo, lo que había aprendido,
y vi que no me lo valoraban. Incluso ahora cuando voy por aquí de vino, pues se piden un vinos típicos de por allí, que fenomenal potenciar, ¿no? Y yo digo, pero ¿por qué no lo valoran? No es fácil, el mercado de Jerez no es un mercado fácil, pero es un mercado selecto, pero es un mercado que si se entra, se sigue consumiendo. Es un mercado, yo creo que muy fiel. Y bueno, por hacerte alguna pregunta, una la has comentado, que hablé antes contigo al inicio, cómo podía repercutir un poquito todo lo de, has hablado del Brexit, lo de América, ¿no? Bueno, estos vaivenes de loco que ahora la última que ha dicho es que no vuelve a subir los aranceles, eso por una parte. Y después nos has hablado un poco del cambio climático, creo que es importante, este verano lo hemos sufrido, sí. 15 días de un calor en yo creo que Jerez está adaptado, está pensado, pero sí que me gustaría que dieras una pinceladita sobre el Mindreu también. Bueno, realmente, sin mencionar la palabreja, pero aquí estamos hablando continuamente de una cosa que se llama sostenibilidad. Y la sostenibilidad no es solamente medioambiental, la sostenibilidad primero tiene que ser económica, ¿no? La pregunta que me hacía este señor tiene que ver con eso. ¿Esto tiene futuro? ¿Es sostenible? Bueno, pues es sostenible en la medida que haya gente que siga jugándose su dinero o su tierra, si es un agricultor, para apostar por esto. Entonces, ahí tiene que haber una sostenibilidad económica. La sostenibilidad medioambiental, pues también importantísima. Nosotros estamos en una zona complicada, una zona que somos un poco tierra de frontera en el hemisferio norte, somos la frontera sur de la vitivinicultura, ¿no? Entonces, pero bueno, también es verdad que tenemos una serie de circunstancias que nos benefician, la proximidad del mar, en fin, toda una serie de cuestiones, pero tenemos que estar muy atentos, tenemos que, por ejemplo, lo que ha ocurrido este verano nos va a volver a ocurrir, esas olas de calor extrema en la que el aliado fundamental que nosotros teníamos, que eran las blanduras, han desaparecido, es que no ha habido ni una rociada nocturna durante casi 2 semanas, la planta y tenía humedad en el suelo y sin embargo no ha podido. Entonces, pues no sé, tenemos la ventaja de que hay centros de investigación como el Rancho La Merced, que creo que tendría que trabajar más en eso, y bueno, y tenemos yo creo que ahora mismo desde el punto de vista de viticultura yo creo que hay una relación magnífica a nivel sectorial, yo recuerdo otra época en la que las cosas no se compartían tanto. Hoy en día sí se comparten, los técnicos se hablan y entonces, bueno, yo creo que tendremos, sabes que estamos recuperando algunas variedades, también variedades prefiloxéricas que pensamos o que piensan los técnicos que pueden tener un ciclo más largo, como la vigiriega o como, entonces, bueno, es una cosa que tenemos que tener muy presente, ¿no? Porque realmente estamos en un lugar que episodios extremos como los que hemos tenido este verano vamos a volver a tener. A lo mejor hay que replantearse determinadas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de poda, de cultivo, no lo sé. Yo no soy un técnico en ese sentido, pero hay que estar muy atento a esas cosas, sí. Sí. Casi me había una, bueno. Bueno, estaba este señor antes. Sí, venga. Diga usted. ¿Quién hablo yo? Sí, usted. Que casi me ha pisado. La pregunta era ¿en qué medida está afectando el cambio climático a la viña de Jerez? Porque el vino de Jerez, porque obedece al clima, ¿no? Y el clima está cambiando. Sí. Yo escuché una vez una preocupación de Carmelo García Barroso, usted lo conocerá de sobra, ¿no? Que este hombre manifestó su gran preocupación antes de morirse, ha muerto, su gran preocupación por el clima, por el cambio climático, que él pensaba que eso que daba hasta la posibilidad de deslocalizar el vino de Jerez. Bueno, eso es lo que no podemos hacer. Eso es justo lo que no podemos hacer, porque si nos lo llevamos aquí ya no es de Jerez. Entonces, no, hombre, lo que pasa es que dijo que por el cambio del clima, pues, no sería probable continuar criando esa crianza. Bueno, yo conocía a Carmelo bien y tan pesimista no lo veía, ¿eh? Yo creo que sí, que no es tanto un tema de que a ver, en el cambio climático, yo no soy un entendido en esto tampoco, pero
pero la información que tengo por parte de los técnicos y tal es que aquí el riesgo no es tanto, por ejemplo, unas temperaturas más altas o el riesgo son los fenómenos extremos, es decir, unas lluvias muy intensas en muy poco tiempo, unos calores muy intensos, prolongados durante que esos episodios son los que realmente, bueno, y este verano hemos tenido un ejemplo. Nosotros ya sabíamos que el récord de España, por lo visto, lo ha tenido Jerez, 45. Exacto, sí, pero que bueno, ya sabíamos que íbamos a tener una cosecha más corta por el tema del mildiu, que también el mildiu responde a una lluvia excesiva en un determinado momento, como fueron las lluvias que tuvimos en mayo, pero es que luego hemos tenido esta ola de calor que bueno, nos ha agotado a nosotros, pero ha agotado a la planta también, ¿no? Entonces, pero bueno, tampoco la viticultura que hacemos hoy es la misma que se hacía hace 20 años o hace 30 años. Tendremos que seguir investigando, innovando, adaptándonos, eso, pero no nosotros, todo el mundo, también en otras zonas, o sea, a nosotros nos afecta igual que afecta en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que... Hombre, lo importante... Yo leí hace poco también un artículo de no sé quién que decía que tampoco íbamos a tener crianza biológica por el cambio climático. Eso es una soberana tontería, porque dentro de un espacio cerrado como una bodega ya nos encargaremos de regar más o de ventilar más o de lo que sea, o de poner ¿cómo se llama? Agua pulverizada o lo que sea. Quiero decir que hay que reaccionar y yo tengo esperanza de que lo que pasa es que para eso lo que tenemos es que investigar y tomárnoslo en serio. Por ejemplo, la uva se recoge con los grados Baume, ¿no? Y los grados Baume tienen mucho que ver con el calor y el levante, ¿no? Sí, claro. Y adelanta y atrasa. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, la vendimia se hacía en septiembre, claro. Ahora prácticamente... Y el trigo se recogía más tarde también. ¿Qué? Y el trigo también más tarde, y la aceituna, todos los cultivos, sí. Bueno, había una pregunta. Sí, Patricio. Sí, vale. Bueno, César, gracias por la charla que nos ha dado, porque a mí me ha parecido súper interesante. Yo además creo que el Consejo Regulador tiene suerte, lo tenemos en Jerez, y yo creo que el vino por tener una persona como tú ahí, entre otras cosas porque es verdad que hace falta un economista. La primera reacción que uno puede tener cuando uno entiende que un consejo regulador del vino de Jerez esté dirigido por una persona economista, uno puede pensar, ¿y por qué no un etnólogo, no? Porque yo creo que aquí hay cuestiones técnicas del ámbito económico y de comercio que tú has sabido exponer de una manera espectacular, y yo lo cual te lo agradezco. Yo creo que todos somos, bueno, uno en mayor o menor medida, todo el jerezano tiene que ver y nace y depende del vino. Yo en mi caso, además, mi padre trabajaba en Garbey, entonces pues el vino en mi casa había siempre San Patricio, por eso me llamo así en cierta medida, pero bueno. No, yo quería preguntarte en esto del cambio climático, que sí es verdad que es algo que preocupa y a mucha gente, y esto son conversaciones que a veces cuando empiezas a hablar de temas de vino la gente lo comenta, ¿no? ¿Qué pasa con el velo de flor? Yo no... Nos pregunto, ¿no? Es decir, ¿vamos a tener capacidad para sostener el modelo productivo que tenemos con las características y cualidades? Yo estoy convencido de que sí. Se está trabajando en ese ámbito, vamos avanzando por ahí. Y luego, es verdad, tú has hablado del CrossFit y de toda esta historia. Estamos investigando también con nuevas propuestas en esa línea, porque yo creo que ha sido, uno va a una boda y como haya CrossFit es lo primero que se agota, Si todo el mundo se pone a beber CrossFit con hielo y se agota al momento, es decir, que tiene que tener esa boda. Y sin embargo otros vinos, pues el amontillado, o no sé, un oloroso que te puede gustar y que entra bien, o el fino incluso, pero como haya CrossFit todo el mundo se pone a beber CrossFit, ¿no? Yo creo que ha sido un gran acierto, y yo creo que por ahí tendría que ir la tendencia en ese tipo de medidas, ¿no? El rebujito, yo creo que el invento del rebujito en la feria también fue en este sentido fue un acierto. Entonces yo, como por dónde vamos en ese ámbito, si estamos creciendo por ahí, si estamos siendo creativos, y qué marco económico tiene esto de difusión. Ya. Gracias.
Bueno, pues no sé, vamos, estos son estrategias de las empresas. Yo lo primero que quiero decir es que el Consejo Regulador hace muy poquitas cosas. El Consejo Regulador tiene un ámbito de regulación, que además es un ámbito en el que son las decisiones colectivas del Pleno, y luego un ámbito, si quieres, de defensa y de promoción. Eso es lo que hace el Consejo Regulador. Las estrategias comerciales, la diversificación de productos, la gama, estos son las empresas las que... Pero a mí, en todo caso, a mí ese movimiento, por contestarte un poco lo que... A mí me parece positivo, porque lo mismo que decía antes de la coctelería, o que decía antes de los vinos blancos, o que decía incluso el mundo del vermut, ¿no? Pues que se está recuperando tanto, que había vermut histórico y tal... Eso hace que accedas a unos consumidores a los que no ibas a llegar de ninguna manera. Y algunos de esos consumidores, algunos, no todos, quizás muy pocos, pero algunos se van a interesar por cuál es el componente fundamental de ese spritz. O cuál es el componente, o por qué este vermut está tan bueno. No, es que se hace con oloroso. Oloroso, ¿eso qué es? Entonces, todo lo que sea lograr acceso, una vinculación, un conocimiento, de nuevos consumidores, porque nosotros lo que necesitamos son nuevos consumidores, básicamente. O sea, antes cuando decía el tema de la sostenibilidad y el tema de que también, a ver, nosotros muchas veces, también lo decía, somos muy dados decía que somos muy dados a la nostalgia, ¿no? Y que de pronto hay que ver que esto que desapareció, que no sé qué, que no sé cuánto, que esta empresa que ya no está, que no sé qué. Yo no sé si ustedes conocen otro sector donde haya empresas familiares que han estado 7 generaciones, o 6 generaciones, o 5 generaciones. Yo no sé, no hay empresas familiares de textil o de tal que estén tantísimas generaciones como tenemos algunos ejemplos aquí. Entonces, a ver, que también lo normal es que una empresa familiar no resista la segunda generación, eso es lo normal. Ya la tercera, eso ya es pa' nota, Entonces, que quiero decir que también aquí hay, o sea, creo que tenemos también que sacar pecho en el sentido de que tenemos iniciativas muy importantes que duran generación tras generación, ¿no? Parte tiene que ver con esto que llevamos hablando desde que empezamos, que es la diversificación, Lo que pasa es que una cosa es diversificar con algo que no tenga absolutamente nada que ver con el vino Jerez, y otra cosa es hacerlo diversificando en algo que te puede terminar llevando consumidores al vino de Jerez, que es lo que a mí me parece interesante de ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, mira, te voy a poner otro ejemplo. Hay una empresa, esta no es de Jerez, es del puerto, que es Osborne. Osborne abandonó totalmente no es que lo abandonara, esto es una forma de hablar, ¿no? Quiero decir, es una empresa fundamentalmente de brandy que se mete en distribución de otra serie de productos y tal, pero de pronto se mete en temas gastronómicos, de alta gastronomía, 5J, caviar Río Frío y tal. Bueno, pues en esa estrategia de alta gastronomía, pues se está promocionando mucho los vinos de Jerez de alta gama, de altísima gama. Bueno, pues es otra opción válida. Es otra opción válida. Lo bonito que tiene esta denominación de origen, vamos, lo que me hace a mí que me apasione tanto, es que hay una cantidad de jugadores, una cantidad de operadores tan distintos que muchas veces, ya lo decía antes, con intereses diferentes, pero que tienen el nexo común del Jerez. Y entonces, bueno, cada uno juega un papel diferente, digamos, en el todo, y cada uno son soberanos, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a ninguna empresa que es lo que, pero nada, o sea, cada uno hará lo que tenga que hacer. Pero entonces, esa diversificación, en cuanto sea una diversificación en productos que nos puedan atraer consumidores al vino Jerez, me parece fantástica. El tema de los vinos blancos, pues yo estoy convencido de que eso atrae consumidores al vino de Jerez, Y bueno, coctelería, exactamente igual, ¿no? Entonces, el Crop Twist, bueno, pues, o el Crop Twist, o el que sea, porque hay 6 o 7 ya ahí fuera en el mercado, Yo quería, bueno, vamos a terminar las preguntas, pero yo quería comentarte. Yo creo que en el fondo de este asunto, la autoestima, yo creo, y tú que estás por el mundo, ¿no ves que tienen más valoran a Jerez desde fuera que nosotros mismos? Hombre, eso se suele decir siempre, ¿no? Pero bueno, hay
Nosotros, si tú viajas, vas por ahí, pues te das cuenta que hay un montón de gente que, como tú dices, valora Jerez mucho más que... Y hay otra mucha gente que no lo conoce, las cosas como son. El mundo es muy grande, está lleno de gente, pero una cosa sí está clara: los buenos aficionados al vino, quiero decir que Jerez sigue considerado como uno de los grandes vinos del mundo, y eso es un activo que tenemos y que tenemos que tener muy claro que hay que aprovecharlo. Bueno, a ver, quería... Sí. Un segundito, es muy corto, que tengo poquita voz, pero bueno. A ver, me ha encantado la conferencia, por supuesto. A ver, me ha encantado la conferencia, ha sido muy ilustrativa y estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho de eso de el Jerez. El Jerez es un vino muy exquisito. Es que Jerez es exquisito, como el flamenco. O sea, no se puede pretender que el flamenco le guste a todo el mundo. Pero quizá con rumba o otro tipo de palos se pueden ir acercando y algunos acabarán en la seguidilla de Dolores Agujeta. Entonces me ha parecido es que el vino de Jerez y el flamenco de Jerez son muy exquisitos, no son para todo el mundo. Es una buena analogía. Bueno, pues damos por terminada la conferencia y ahora seguidamente, como no puede ser de otra manera, tendremos un Jerez de honor. Vamos a aplaudir a...